Hola, soy Alexa y ahora mismo estoy de viaje. Estoy en una de las islas más bonitas del planeta. Pero hay carreteras tan serpenteantes que hay que ser muy valiente para ir conduciendo entre todas las montañas. ¿Crees que tengo miedo? No, porque voy en un coche deportivo súper moderno e hice un curso de conducción extrema. Y disfruto semejante subidón de adrenalina. Pero un día, de repente oí un ruido terrible. Justo delante de mí, empezaron a caer rocas de la montaña y todo cayó a la carretera. Un par de ellas incluso cayeron encima del coche. Y perdí el conocimiento, ya fuera por el miedo o por el impacto. Me desperté en el hospital. Me dijeron que un chico me había traído hasta allí. Enseguida me dieron el teléfono. Y resultó que mi padre llevaba un par de horas llamándome. Es un hombre rico y poderoso que puede comprar cualquier cosa y a cualquiera. Y resulta que ahora su única hija desaparece del radar durante unas horas. Efectivamente, una hora más tarde aterrizó en la isla en un avión privado para saber cómo me encontraba yo. Tuve al mejor personal y a los mejores médicos a mi lado. Salí con una conmoción cerebral leve, pero no podía dejar de pensar en quién me había salvado. Seguí haciéndole esta pregunta a mi padre hasta que trajo a Kevin a mi habitación un par de días después. Papá lo trajo y me lo presentó, diciendo que Kevin era quien me había salvado. Un par de días después me dieron de alta y Kevin y yo empezamos a viajar por la isla. Cafés, restaurantes, cada día era como unas vacaciones. Al cabo de una semana, paramos en un pequeño café en las montañas y Kevin me pidió que fuera su novia. Era de familia rica como yo, así que era una alianza que mi padre aprobaría sin ninguna duda. Esa noche alquilamos una habitación en el hotel y cenamos allí. De repente, el camarero, quien traía la comida, me saludó con la cabeza y me dijo: «Hola, forastera. ¿Cómo tienes la cabeza? ¿Va todo bien?» Al principio no le entendí, pero de repente Kevin se abalanzó sobre el tipo mostrándole sus puños. Desapareció apresuradamente en la cocina. Kevin no me explicó nada, pero ordenó que nos llevaran la cena a nuestra habitación. Su humor no era para nada bueno. No podía quitarme a ese tipo de la cabeza. Me conocía, pero ¿cómo? A la mañana siguiente Kevin se fue a nadar, y yo me vestí rápidamente y me apresuré a ir al restaurante. El tipo estaba a punto de terminar su turno. «¡Espera!», lo detuve. Pero negó con la cabeza, diciendo que no debíamos hablar. Y cuando lo puse contra la pared descubrí que él era el chico que me había salvado. Se llamaba Donnie. Y no era más que un camarero que casualmente iba en su ciclomotor por la noche y vio un deportivo lleno de piedras y decidió traerme al hospital. Me quedé de piedra. Resulta que mi padre me estaba mintiendo y que Kevin tenía un acuerdo con él. Por supuesto, papá esperaba que me lanzara al cuello de mi super salvador. Empezáramos a salir y etcétera. Kevin era de la familia rica, así que todo iría bien. Pero yo no me iba a dejar utilizar así. Hice las maletas, tomé un taxi y salí del hotel. Kevin llevaba horas llamándome y enviándome decenas de mensajes para explicarme. Pero yo ya estaba en un avión de vuelta a California. Y no sola, con Donnie. Hubo una chispa entre nosotros en el restaurante cuando lo interrogué. Sí, solo es un camarero, pero ¿no es el dinero lo mejor? Sobre todo porque me sobra. Llegamos a mi espacioso departamento, en uno de los rascacielos de la ciudad. Donnie estaba sorprendido. Nunca había visto algo así en su vida. Decidí mimarle un poco llevándole a una de las boutiques de marca. Al fin y al cabo, mi novio no podía ir por ahí con un par de imitaciones. Donnie se probó algunos atuendos de la última colección del diseñador de moda favorito de mi padre y, Dios mío, sí que estaba increíble. El chico sencillo se había convertido en un hombre guapo e irresistible. De repente, en la caja registradora, la cajera, sonrojada, me pidió disculpas diciendo que mi tarjeta de débito estaba bloqueada. ¿Cómo? Lo intenté 5 veces, pero fue en vano. Salimos de la tienda sin nada. Me di cuenta de que mi padre se estaba vengando de mí porque las tarjetas eran suyas. No le gustó lo que estaba haciendo. No pasa nada, pensé. ¿Sobreviviré? Empecé a buscar trabajo, pero fue inútil. Después de la escuela decidí tomarme un descanso. Y no fui a ninguna parte. ¿Para qué?
Sí, mi padre me daba una vida cómoda, pero sin experiencia laboral, sin aptitudes, solo me querían como camarera. Pero mi orgullo no me dejaba hacer eso. Donnie y yo empezamos a pelear. Me convenció de que debíamos alquilar mi lujoso apartamento y mudarnos a una habitación más pequeña. Pero yo no podía vivir así. ¿Y quién era él para decirme qué hacer? Donnie y yo nos peleamos y él se asustó y se fue. Mi nevera estaba vacía, mi teléfono desconectado por falta de pago. Me senté en la terraza de mi enorme apartamento y me di cuenta de que no había nadie para mí. Estaba acostumbrada a vivir del dinero de mi padre, pero siempre estaba obligada a hacer lo que él quería. Y una vez que le desobedecí, papá me echó de su vida. Ahora tenía que arrodillarme y pedirle perdón si quería volver a mi vida lujosa y despreocupada, o tal vez construir mi vida desde cero. Pasó un año. Tuve que vender mi enorme armario. Renuncié a mi masajista, nutricionista y esteticista, mudarme a una parte más modesta de la ciudad. Pero hice una gran inversión en mi educación. Hice varios cursos online y dominé la profesión de creadora de imágenes. Por fin mi negocio había despegado. Todavía tengo que trabajar mucho y duro para vivir como Alexa del pasado. Pero soy totalmente independiente. Y feliz. En todo este tiempo no he hablado con mi padre, pero el otro día me llamó y hablamos. Quedamos en vernos y creo que las cosas se van a arreglar, pero ahora tendrá que respetar mi opinión. Ya no soy una marioneta y tengo el control de toda mi vida. Hola a todos, me llamo Kat y hace poco me pasó algo que no hubiera imaginado ni en mi peor pesadilla. En fin, tengo una amiga, Maggie, que cuando se trata de la apariencia, no es una chica que se cuide en absoluto. Es más baja que yo. Su color de pelo es horrible. Y siempre se hace un moño. Maggie lleva gafas con cristales muy gruesos. Su ropa no tiene forma y es gris. Sinceramente, cuando estoy a su lado, me hace parecer una auténtica supermodelo. Tengo el pelo largo y dorado, los ojos azules, una figura agraciada y llevo ropa con estilo. Cuando Maggie y yo salimos con chicos, todos me miran. Y eso me encanta. Un nuevo chico llegó a nuestro colegio, se llama George. Es guapo, inteligente y también juega en el equipo de baloncesto. Enseguida todas las chicas nos fijamos en él. Pero era frío con todas. Yo tenía muchas ganas de conocerlo. Así que intenté que le gustara. Un día, mientras paseaba por el parque con Maggie, George se nos acercó. Era increíble, tan atento e interesante. Nos contaba chistes, historias de familia, y un día también me invitó a salir. El mes siguiente fue como un cuento de hadas. Paseamos por los parques, fuimos al cine, nos sentamos en los cafés y nos los pasamos muy bien. Normalmente llevaba a Maggie conmigo a nuestras citas. Ella no decía nada y no nos distraía de la conversación. Me hacía parecer aún más atractiva. George intentaba de vez en cuando hablar con mi amiga, pero ella solo balbuceaba incoherencias. Sabía que Maggie no era una rival para mí. Me preocupaban más las animadoras que le echaban el ojo a mi George. Pero me alegra que él no se diera cuenta de sus presencias. Al mes de nuestra relación, todo el colegio sabía que estábamos saliendo. Éramos la pareja perfecta. Un día, Maggie se fue de vacaciones con sus padres durante una semana. Todo el tiempo sentí como si George no se diera cuenta de mi presencia. Me saludaba y sonreía, y luego trataba de encontrar una razón para desaparecer. Pero cuando Maggie llegó, todo volvió a la normalidad. Teníamos citas, cenábamos en restaurantes. Decidí que la chica fea me hacía parecer despampanante. Ayudé a elegir a Maggie conjuntos aún más llamativos. Le dije que el maquillaje no era nada lo suyo. Y le compré unas gafas de sol enormes que le cubrían media cara.
Me compré algunos vestidos bonitos y nunca salía de casa sin maquillaje. Un día, Maggie y yo estábamos haciendo los deberes juntas y me preguntó qué debía hacer si un chico que tenía novia le invitaba a salir. Me reí y le dije a Maggie que no se avergonzara, que probablemente ese tipo se estaba burlando de ella, porque una chica como ella nunca podría atraer a un hombre, y menos a alguien que ya tiene una novia estable. Maggie se sintió muy ofendida conmigo. Lloró y se fue corriendo a su casa. Yo no lo entendía. ¿Habría sido mejor si le hubiera mentido? Pero al día siguiente ocurrió lo peor. George se acercó a mí en el colegio y me dijo que lo nuestro había terminado, y era porque yo había herido a Maggie. Eso me sorprendió. ¿Qué tiene que ver ella con nosotros? Un día después, ocurrió lo peor. George y Maggie llegaron al colegio de la mano. Ella iba con su jersey sin forma, con el pelo recogido en su moño y unas gafas enormes, mientras que yo estaba de pie en el pasillo del colegio como si acabara de salir de un desfile de modelos. Al verme, Maggie se sonrojó y bajó la mirada. George se limitó a saludarme fríamente. Todo el colegio empezó a hablar al minuto. Nadie podía creer que me hubiera sustituido por ella. Cuando terminó la clase, llevé a Maggie a una esquina. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Somos amigas. Kat, conocí a George cuando llegó a nuestro colegio. Y él me invitó a salir. ¿Qué? Pero lo rechacé. Y empezó a salir contigo, para que al menos me viera de esa manera. Y entonces me di cuenta de que elegías ropa horrible a propósito para que yo me viera peor. Y decidí empezar a salir con George. Me sorprendieron esas palabras. Maggie me había humillado tanto. Pero tenía razón. No sé qué voy a hacer. He perdido a mi novio. Y podría también perder a mi mejor amiga. Es mi culpa. ¿Qué harías tú en mi lugar? Por favor, escríbeme.